revisando el temario y se incrementó para este año temas de enfermedades autoinmunes como lupus y artritis reumatoidea en pediatría, artritis reumatoidea juvenil. Además, hay también el tema de intoxicaciones por órganos fosforados e intoxicaciones por carbamatos. Después de estos temas del día de hoy, vamos a entrar a lo que es hematología pediátrica. Y una vez que terminemos hematología pediátrica, vamos a hablar de gastroenterología pediátrica. Después de estos es lo que vienen las enfermedades autoinmunes y las intoxicaciones. Entonces, son como 12 temas, si no me equivoco, para el final. Voy a preguntar si el final va a ser de todo lo avanzado, porque lo que nos falta dar es el cuarto parcial y el final. Para el cuarto parcial entraría todo lo que es la parte de hematología pediátrica, además de estos dos temas que vamos a avanzar para el día de hoy, y también entraría parte de gastroenterología pediátrica. Si no me equivoco, el examen está marcado para el 5 de octubre. Son como 6 clases que vamos a tener, sin contar esta, ¿ya? Entonces vamos a empezar la clase hablando de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Muy bien. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno en el que la activación generalizada del mecanismo de la coagulación se asocia habitualmente con shock. Lo que pasa es que en una coagulación diseminada hay una activación generalizada de todo lo que es el mecanismo de la coagulación. Nuestro organismo se mantiene en equilibrio o en homeostasis. Al mismo tiempo que hay datos de un sangrado, entonces se activa el sistema de la coagulación para que la persona no se desangre. Y al mismo tiempo que se activa el sistema de la coagulación, también se activan otras proteínas que van a ayudar a que se remodele este coágulo y así no quede obstruido este vaso que ha sido lesionado. La coagulación intravascular diseminada puede deberse a muchas causas, incluyendo los venenos de serpientes, toxinas de insectos también. Pero cuando se asocia a determinada patología, a la patología que más se asocia es al shock. Ustedes saben que el shock es un estado en el que el paciente tiene datos de hipotensión, tiene presión baja. Eso es un estado de shock. Y hay diferentes tipos de shock. Por ejemplo, el shock hipovolémico, en el caso de pediatría, vemos más frecuente un shock hipovolémico cuando el paciente tiene deshidratación grave, vómitos y diarrea, shock hipovolémico. En los adultos, el shock hipovolémico se debe a sangrado, sobre todo en los accidentes de tránsito, fracturas de pelvis, fracturas de fémur, trauma abdominal cerrado. Otro tipo de shock tenemos el shock séptico, en el cual hay una enfermedad severa que no se controla o no recibe tratamiento o es una enfermedad que sigue su curso natural. Y esto lleva a que el paciente llegue a un momento de un estado de shock. Por lo tanto, estamos hablando de un shock séptico en el que el paciente está gravemente enfermo y lo más probable es que requiera una terapia intensiva.
Otro tipo de shock es el shock anafiláctico. Un paciente que es expuesto a un alergeno y no tiene adrenalina al lado puede hacer un shock anafiláctico. Tenemos un shock neurogénico cuando hay lesión de la médula espinal, en los accidentes de tránsito sobre todo. Luego tenemos el shock cardiogénico. Entonces son varios tipos de shock. En el caso de pediatría, la coagulación intravascular diseminada está más asociada al shock séptico. Entonces, la hemostasia normal es un equilibrio entre la hemorragia y la trombosis. Al mismo tiempo de que hay un sangrado, entonces se activa el sistema de coagulación para evitar de que el paciente se desangre. Pero al mismo tiempo de que se está formando un coágulo, pues también hay remodeladores de este coágulo. Y mantener así el flujo normal de este vaso sanguíneo que ha sido dañado. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada, este equilibrio se ve alterado por la enfermedad grave. El paciente va a presentar una activación de la coagulación, o sea, va a haber una trombosis que está mediada por la trombina y la fibrinólisis mediada por la plasmina. O sea, se forman trombos, pero al mismo tiempo también hay mecanismos que evitan la trombosis. Entonces, los factores de coagulación son las plaquetas, el fibrinógeno y los factores 2, 5 y 8. Y tenemos las proteínas anticoagulantes, o sea, al mismo tiempo de que hay plaquetas, hay fibrinógenos, se activan los factores 2, 5 y 8, se van a consumir las proteínas anticoagulantes, como el plasminógeno, la proteína C y la antitrombina. Entonces, esa es la razón de por qué el paciente, al haber este desequilibrio o una estimulación o un desequilibrio en el cual se va a desencadenar la coagulación en forma generalizada, entonces se consumen los anticoagulantes, ¿no? Y al mismo tiempo hay datos de que se van formando pequeños trombos. Entonces, hay liberación tisular de factores procoagulantes tromboplásticos por el daño endotelial y factores exógenos. Habíamos hablado de los venenos de serpiente, que van a activar directamente el mecanismo de la coagulación. Las manifestaciones clínicas. Primero que vamos a estar frente a un paciente gravemente enfermo. Hemos hablado de un paciente que está en shock. Shock séptico, un paciente que está chocado. El shock séptico, por ejemplo, para elevar la presión arterial, hacemos cargas, pasamos volumen, pasamos líquido. Hacemos cargas con ringerlactato. En el caso del shock séptico, no responde al volumen la hipotensión. Entonces, necesitamos utilizar drogas vasoactivas, dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina, milrinona, para mantener una buena presión arterial, porque no se olviden que necesitamos que el cerebro, el riñón, el corazón, las glándulas suprarrenales estén bastante bien irrigadas. Y si no hay una buena presión, pues va a haber un deterioro del estado de conciencia del paciente. Es un círculo vicioso en el que ingresa nuestro paciente, ¿no? Entonces, vamos a estar primero frente a un paciente gravemente enfermo. Entonces, lo más probable es que sea un paciente que esté en una terapia intensiva. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que este paciente está desarrollando una coagulación intravascular diseminada o estamos frente a una coagulación intravascular diseminada? De que va a haber una aparición súbita de hemorragias por los sitios de venopunción. 1, 2, datos de hemorragia por los sitios de incisión. Hemorragia gastrointestinal. El paciente está en terapia, seguro va a tener datos de sangrado a través de la sonda orogástrica, o hemorragia pulmonar, porque como es un paciente que está en la terapia, está intubado, a través del tubo endotraqueal vamos a ver sangrado. El paciente va a presentar petequias o equimosis y se puede ver en el pulpejo de los dedos, sobre todo gangrena o trombosis periférica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero lo vamos a sospechar clínicamente, lo vamos a confirmar con laboratorio. Nuestro paciente en el laboratorio vamos a ver que tiene descenso, las plaquetas van a estar bajas, el consumo de plaquetas. El fibrinógeno también está bajo, los tiempos de coagulación van a estar alterados o prolongados, elevados, y el dímero D o el D-dímero también va a estar elevado. Y el tratamiento en realidad es un reto, porque un paciente que está en shock, un paciente entra en shock, hace coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y muerte. Entonces es un reto.
Hay que tratar el trastorno que induce inicialmente la coagulación intravascular diseminada. Entonces, si es un shock séptico, es un proceso infeccioso que no está pudiendo ser controlado. Hay que intentar controlar ese proceso de infección, hay que corregir la hipoxia, la acidosis y la mala perfusión que tiene el paciente. Entonces, seguramente va a requerir transfusión de plaquetas, plasma fresco congelado, sangre, para evitar de que nuestro paciente pues haga hipoxia. Seguramente va a requerir bicarbonato, va a requerir líquidos, otros antibióticos, ¿entienden? Entonces, es un reto. Se puede usar heparina. La heparina es un anticoagulante para tratar una enfermedad trombótica venosa o arterial importante, a menos que haya un sitio de hemorragia que va a poner en peligro la vida del paciente. Entonces, la heparina se puede usar, sí. Los diagnósticos diferenciales de la coagulación intravascular diseminada debemos de hacerlas con pacientes que tienen insuficiencia hepática. Pacientes que hacen insuficiencia hepática también pueden tener datos de sangrado porque el hígado es un lugar en el que están los factores de coagulación. El déficit de vitamina K también puede producir datos de sangrado, el paciente va a tener sangrado importante, pero si ustedes se dan cuenta, realizando los laboratorios, el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno, determinando plaquetas, dímero D, entonces vamos a poder nosotros ver o diferenciar de que realmente se trate de una coagulación intravascular diseminada o no. Entonces, las claves clínicas es que el paciente va a estar en shock, porque podemos tener también sepsis sin shock y eso no significa que el paciente esté haciendo una coagulación intravascular diseminada. Entonces, debemos hacer diagnóstico diferencial con insuficiencia hepática, deficiencia de vitamina K y de sepsis sin shock. Las causas de la coagulación intravascular son muchas, infecciosas, estamos hablando de gérmenes que nos van a producir sepsis como los meningococos, el amófilos, la salmonela, la Escherichia coli, rickettsias, virus, paludismo o hongos, ¿no? Puede haber también daños, lesiones cráneoencefálicas masivas, hablamos un poco de lo que es el shock neurogénico, por ejemplo, ¿no? Las embolias grasas, shock intenso o asfixia, las hipotermias, las hipertermias, las quemaduras masivas, las neoplasias, venenos o toxinas, hablamos de las mordeduras de serpientes, las mordeduras de insectos, que también van a desencadenar una coagulación intravascular diseminada, los trastornos microangiopáticos, trastornos gastrointestinales, trastornos trombóticos hereditarios. Entonces, en el periodo neonatal estamos hablando de la toxemia materna, de infecciones por estreptococo del grupo B, desprendimientos de placenta, síndrome de dificultad respiratoria severa, las enterocolitis necrosantes, el intestino de los recién nacidos o de los neonatos se necrosa y obviamente van a producir una sepsis y un shock séptico fatal. Enfermedades víricas congénitas como el citomegalovirus, el herpes, la eritroblastosis fetal, ¿no? Y obviamente puede también deberse a varias otras causas como una reacción transfusional hemolítica aguda, rechazo agudo o grave de injerto, la enfermedad de Kawasaki, o una trombosis inducida también por la heparina. Entonces, son varias las causas de lo que es una coagulación intravascular diseminada. Eso en realidad, eso es en relación al tema de coagulación intravascular diseminada. Entonces se van a dar cuenta de que en realidad se debe o se asocia o se ve en pacientes que tienen un shock séptico, una enfermedad grave, que estamos hablando de un shock, ¿no? De una enfermedad asociada a shock. El ejemplo más clásico, un shock séptico. Pero ustedes vieron en los cuadritos que hay un montón de causas para una coagulación intravascular diseminada. Entonces, para que nosotros sospechemos también las mordeduras o las toxinas de las serpientes. Es importante porque hay serpientes que pueden producirte una coagulación intravascular diseminada. Entonces, hay que saber las serpientes cuáles te van a producir este problema o este cuadro clínico para ponerle el suero antiofídico a los pacientes, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer el campo, les van a dar un curso de inducción.
Muy bien, vamos a continuar. El próximo tema es el síndrome urémico hemolítico. Como su nombre indica, es un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza por una tríada. Es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente presenta datos de anemia, datos de trombocitopenia y alteración de la función renal. Y el antecedente que tiene el paciente es un paciente que va a tener diarreas con moco y sangre. ¿Cómo se denomina o cuál sería el diagnóstico de un chico que tiene diarreas con moco y sangre? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Quién se anima? Cuando una persona, sea pediátrico o adulto, tiene deposiciones con moco y sangre, ¿cómo se denomina? Disentería. Disentería, muy bien. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que tienen cuadros de disentería, es importante preguntar a la mamá si presentó diuresis, o sea, si está orinando el pequeñito. Es importante porque los chicos que hacen disentería pueden no desencadenar, sino que sería cómo empieza el cuadro clínico de un síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Lo que quiero decirles es que cuando ustedes vean chicos que tienen disenterías, no dejen de pensar en un síndrome urémico hemolítico. Es una de las causas principales para que un niño desarrolle insuficiencia renal aguda en pediatría. Son chicos que requieren terapia intensiva y son chicos que van a requerir una diálisis peritoneal. Es importante saber cuál es la causa de la disentería. Esa es la razón de por qué cuando tenemos chicos que tienen diarreas, en general, cuando tienen diarreas, si son menores de 2 años, debemos saber si esa diarrea es por parásitos, virus o bacterias. Entonces tendríamos que pedir un látex para rotavirus o rotavirus en heces para ver cuál es la causa de la diarrea. Obviamente la diarrea también se puede ver a una intoxicación alimentaria. Las causas son muchas, intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Alergia alimentaria, por ejemplo. Pero básicamente lo que un médico general tendría que hacer con un chico que tiene diarrea es saber cuál es la causa de la diarrea antes de iniciar tratamiento empírico. Se ha visto de un tiempo a esta parte el uso de cotrimoxazol indiscriminado. Con el programa de IEPI, que se empezó con el SUMI, se daba cotrimoxazol para los chicos con neumonía, con IRAS sin neumonía. Se daba cotrimoxazol a aquellos chicos que venían con diarreas, cotrimoxazol a aquellos chicos que tienen disentería. Entonces, no es tan así. No has estudiado 5 largos años para no saber cuál es la causa de la diarrea. Y haciéndole un coproparasitológico con una citología hemocofecal y un látex para rotavirus, si es un chico menor de 2 años, seguro vas a tener el diagnóstico. Ahora no nos olvidemos que los niños que tienen vómitos, diarrea y fiebre también puede deberse a infecciones urinarias, sobre todo en los menores de 2 años. Entonces, si ustedes tienen un chico que viene por fiebre, vómitos, diarrea, pídanle un examen de orina y pídanle un coproparasitológico con moco fecal y un látex para rotavirus si es menor de 2 años. Si estamos hablando de una disentería, podemos pensar de que la disentería se puede deber a amebas o se pueden deber también a bacterias. Entre estas bacterias, las más frecuentes son las shigellas. Las salmonelas también te pueden producir disentería. La Escherichia coli te puede producir disentería. Entonces, es importante saber a qué germen nos estamos enfrentando y obviamente idealmente solicitar un coprocultivo. Cuando tenemos pacientes que hacen síndromes urémicos hemolíticos, el tratamiento en realidad no es el uso de antibióticos, no necesita antibiótico el paciente. Pero cuando tú usas antibiótico es como que estuvieras como que dañando más al paciente, ¿no? Entonces, es importante saber la causa de su disentería o la causa de su diarrea. Y en el caso especial de disentería, hablarle a los papás de que se puede tratar de un síndrome que se caracteriza por alteración de la función renal y los chicos pueden llegar a internarse. Entonces, eso es importante.
Si tienen disentería, háganles el laboratorio y hay que ver cuál es el germen. Entonces, lo más importante es que el chico tome bastante líquidos y evitar que se deshidrate y preguntarle siempre a la mamá si el pequeño o la pequeña presenta o no presenta diuresis. ¿Sí? Voy a presentarles un caso clínico de una niña que tiene 1 año 2 meses, referida del hospital de Tiquipaya con el diagnóstico de convulsión, deshidratación resuelta y disentería. Es una pequeñita que 72 horas antes de ir al hospital de Tiquipaya estaba con un cuadro enteral activo y le iniciaron tratamiento con cotrimoxazol y obviamente algo para la fiebre y su cotrimoxazol que se llevó la pequeñita. Pero pasado el tiempo, que fueron como 2 días, la pequeña retorna por persistir su cuadro clínico, continuaba la disentería. Entonces deciden hospitalizarla por deshidratación y estando hospitalizada ya con la deshidratación resuelta, la pequeña empieza a presentar convulsiones y al convulsionar es que deciden derivarla a un centro de 3er nivel. En realidad, la pequeña estaría enferma como 3 días antes de recibir su cotrimoxazol y 3 días que se quedó en el hospital de Tiquipaya, entonces ya estaba enferma como 6 días en total. Llega al servicio de emergencias del hospital de 3er nivel y la pequeña se encuentra con edema palpebral, o sea, deshidratada ya no estaba. Tenía una vía permeable, al momento del ingreso estaba febril, estaba posictal la pequeña, le habían pasado diazepam en Tiquipaya, pero no lograron controlar en realidad sus convulsiones y esa fue la razón de que la derivaran a un centro de 3er nivel. Se le hace los laboratorios a la pequeñita para ver cómo está ingresando al centro, ¿ya? Y pues la pequeña tenía un hemograma con leucocitosis, neutrofilia y una proteína C reactiva positiva. Tenía trombocitopenia, tenía urea y creatinina aumentada, ¿ya? Y entre los signos vitales tenía una frecuencia cardíaca de 120, una respiratoria de 40, con una presión arterial de 160 y una temperatura de 38 grados centígrados. Ese es el cuadro de esta pequeña que fue manejada de esta manera en el hospital de Tiquipaya y referida a un centro de 3er nivel para que la manejen porque lo que más les asustó es que la pequeña empezara a convulsionar. ¿Sí? Muy bien. El síndrome urémico hemolítico, pues ese es un síndrome que se caracteriza por una triada que es anemia, trombocitopenia y daño renal. La anemia es una anemia hemolítica microangiopática. Tiene datos de trombocitopenia y obviamente hay un daño renal. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan reconocer un síndrome urémico hemolítico o se alerten cuando tengan un chico con disentería? Porque es una causa importante de insuficiencia renal aguda en los niños. ¿Cuál es la causa? La principal, la Escherichia coli, productora de verotoxina, sobre todo la Escherichia coli O157H7, que es la responsable de muchos brotes en realidad. ¿Ya? Entonces, ese es el germen más frecuente que puede producir un síndrome urémico hemolítico. Incluso hay síndromes urémicos hemolíticos atípicos. Estamos hablando de un síndrome urémico hemolítico típico. ¿Sí? ¿Cuál es la patogenia? El paciente va a ingerir la Escherichia coli por un alimento obviamente contaminado. La subunidad B de la Escherichia coli se va a unir a receptores glicopeptídicos GB3 de superficie celular de las células endoteliales, de los glomérulos, del colon y en las células epiteliales del cerebro, del túbulo renal, de los monocitos, de los eritrocitos y de las plaquetas. Entonces estamos hablando de que esta bacteria, que es gram negativa, entonces va a ir a nivel del endotelio y esto va a producir una microangiopatía trombótica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente va a venir con disentería, enterocolitis, diarrea, moco y sangre. Son pacientes que se los ve debilitados, están letárgicos y pueden estar con oliguria o anuria.
Y a la exploración física están irritables y lo que llama la atención y se van a dar cuenta es que los chicos están pálidos. Tienen palidez, pueden haber petequias, el paciente puede estar deshidratado e incluso algunos otros chicos tienen datos de sobrecarga hídrica. Tienen datos de hipertensión arterial, ¿ya? Puede haber datos de afectación del sistema nervioso central, por lo tanto el paciente puede convulsionar, como el caso de esta pequeña. Pueden desencadenar pancreatitis, una disfunción cardíaca e incluso perforación del colon. Pero lo que ustedes se tienen que acordar es que el paciente viene con diarrea, moco y sangre, una disentería, pueden estar letárgicos, ¿ya? Pueden tener oliguria o anuria y están pálidos. Pueden estar deshidratados o no. Entonces, en estos pacientes, además de hacerles un coprocultivo, hemocultivo, les vamos a hacer un hemograma y en el hemograma vamos a tener datos de anemia, de trombocitopenia. Podemos pedir un extendido de sangre periférica pensando ya en un síndrome urémico hemolítico y lo que vamos a encontrar o lo que van a encontrar los encargados del laboratorio son las famosas células en casco, ¿ya? O esquistocitos. Entonces, cuando hay esquistocitos, lo más probable, no lo más probable, seguro está con un síndrome urémico hemolítico. Además, anemia, trombocitopenia, alteración de las pruebas funcionales renales es la triada característica del síndrome urémico hemolítico. Con eso se hace el diagnóstico, ¿sí? Podemos tener una deshidrogenasa láctica aumentada, una disminución de la aptoglobina, hablamos de una anemia microangiopática hemolítica, entonces, por lo tanto, la bilirrubina indirecta es la que va a estar aumentada. Hay un aumento de las transaminasas, los reticulocitos están aumentados porque hay anemia. Tenemos datos de lesión renal y podemos decir que ese riñón ya está dañado porque la creatinina está aumentada, porque el paciente está orinando con sangre, tiene hematuria, está orinando, está eliminando proteínas, entonces hay un daño del glomérulo renal, hay proteinuria y hay piuria. Otros datos potenciales que nos ayudan son los leucocitos, o sea, hay leucocitosis, tenemos hemocultivos positivos para Escherichia coli, hay prueba de heces positiva para la toxina Shigella. La Shigella también puede desencadenar un síndrome urémico hemolítico. Hay elevación de la amilasa, la lipasa y obviamente si hacemos una prueba de Coombs porque estamos hablando de una anemia hemolítica microangiopática, pues esta es negativa. El tratamiento y el pronóstico. Y depende, el pronóstico depende en qué etapa lo recibes al chico, porque si el niño ya está con insuficiencia renal, seguro va a ir a la terapia porque necesita una diálisis peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, depende del daño renal que tiene el pequeño. Hay que reponer el volumen si tiene datos de deshidratación, si está hipertenso hay que darle medicación para la presión alta. Obviamente es un paciente que va a requerir nefrología porque necesita diálisis, ¿ya? Las transfusiones de plaquetas en realidad se la evita porque estás añadiendo a la microangiopatía trombótica y solo van a estar indicadas si hay una hemorragia activa o si el paciente requiere un procedimiento y las plaquetas definitivamente están muy bajas y puede el paciente pues requerir una intervención, no sé, por ejemplo, la colocación de un catéter de Tenkov para la diálisis peritoneal. Entonces, que ustedes sepan reconocer o sospechar un síndrome urémico hemolítico es crucial, ¿no? Entonces, si ustedes lo sospechan, se le van a hacer un hemograma y pruebas funcionales renales. Entonces, del mismo hecho de que el paciente tiene disentería y le haces un coproparasitológico con moco fecal, o sea, súper. Y sospechas, mejor todavía. Si preguntas si el chico tiene o no tiene diuresis, entonces súper, ¿no? Entonces, es importante porque ustedes como médicos generales tienen que saber diagnosticar. Es importante, no se olviden, si tienen chicos que tienen disentería, hay que preguntar siempre a las mamis si presentó o no presentó diuresis. Si tienen alguna pregunta, chicos. No tienen ninguna pregunta, significa que tienen exámenes, vayan a estudiar. Nos vemos el próximo martes, vamos a hablar de las anemias, ¿ya? Vamos a hablar de anemia hemolítica,
¿De qué más vamos a hablar? Ahora les digo, denme un segundo que me voy a fijar el temario para decirles exactamente de qué vamos a hablar. A ver, ¿dónde está? Anemia hemolítica, aplásica y púrpuras. Luego sigue leucemias y hemofilia. Pasamos al sistema gastrointestinal y vamos a llevar constipación, reflujo gastroesofágico, hemorragia digestiva, enfermedad celíaca, hipertrofia pilórica. Y el 5 de octubre tenemos el cuarto parcial. Luego tenemos obstrucción intestinal aguda, atresia, estenosis intestinal, megacolon congénito, divertículos y duplicaciones, hernias en pediatría, invaginación intestinal. Luego vamos a hablar sobre alteraciones genéticas como el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Vamos a hablar de enfermedades inmunitarias como el lupus y la artritis reumatoidea juvenil. Luego vamos a hablar de inmunodeficiencias. Y por último, vamos a hablar de intoxicaciones por órganos fosforados, por carbamatos y con drogas de uso frecuente en pediatría. Y ahí tenemos el examen final, que es el 16 de noviembre. Así que, chicos, no sé si el examen final va a ser de todo o solo de los temas que están acá. Vamos a preguntar para ver, ¿sí? Así que vayan a estudiar, no sé de qué tendrán examen, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta el martes. Hasta el martes, chicos. Cuídense mucho y estudien un montón, ¿ya? Nos vemos al año para cuando hagan